Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este que es su programa, si me permiten hablar. Me da muchísimo gusto que me acompañen con un nuevo video, con otro tema más, que bueno, ya nos hemos retrasado demasiado y por eso me disculpo primero que nada. Y es que bueno, como ustedes sabrán, pues he tenido que hacer otras cosas diferentes a lo que se supone que hacemos pues cotidianamente. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que obviamente se hagan videos y que se suban lo más rápido posible y que en efecto pues estén un poquito informados y en efecto pues que también estén muy enterados con las cosas y con diferentes temas que la verdad pues están bastante interesantes y que les va a gustar muchísimo. Por cierto, bueno, también quiero comentarles que fíjense, el día martes, que bueno, ya no pudimos hacer ni en vivos ni nada por el estilo, pues resulta que recibí un mensaje bien bonito, tomando en cuenta que el personaje pues más o menos es de por allá. Resulta que hay un canal que yo les comenté que se llama Turcada, pues resulta ser que vio el video que ha sonado muchísimo aquí en este canal, el de este señor Mehmet Akif Alakurt. Bueno, de plano se quedó impresionada, la verdad le encantó demasiado, le gustó la manera en cómo compartí la historia y creo que en este caso me dio una idea bastante importante. Yo creo que en este caso de el tema que vamos a manejar toda esta semana pues son artistas que lamentablemente pues se quedaron en el olvido, se retiraron, se fueron, no les gustó el espectáculo, no les gustó lo que estaba pasando y pues en este caso se tuvieron que ir. Este personaje pues en este caso fue amado, pero también fue odiado y más por dos cosas muy lamentables. Porque consideraron que fue una persona que en este caso pues era de otro país. Y dos, porque según se había metido con un ídolo de México, ¿ok? Sin más preámbulos, yo creo que el personaje muchos no lo han de conocer. Yo la verdad nunca lo había conocido hasta el día de hoy que me acordé de su silueta. La señora Irán Eori. Así que el día de hoy vamos a hablar de este icónico personaje que la verdad ya tenía tiempecito que quería hablar un poquito de ella. Sin embargo, pues quise organizar un poquito bien las cosas, sobre todo por este escándalo que ha sonado y es donde vamos a comenzar. Entonces, quédense porque les va a parecer bastante padre. Ok, bueno, pues mire, yo la verdad es que yo no conocía nada de esta señora. Yo la verdad nunca supe quién era en su momento. Hasta que un día que estábamos viendo, no me acuerdo, estábamos viendo telenovelas mexicanas o algo que estaba empezando en su momento. Empezando que, según a hacerse de esta de la famosa fábrica de sueños, o mejor dicho, la máquina de las pesadillas, o como dijimos, el escenario de los hipócritas, algo así que le pusieron, en el artículo que les compartí la vez pasada. Resulta que un día mi mamá me pregunta algo bastante interesante. Oye, ¿tú qué sabes de Irán Eori? Nunca había escuchado ese nombre. Para empezar, yo no sabía que la señora ni siquiera era de ese país, para empezar. Y aparte, pues que era actriz y aparte que estuvo mucho tiempo en México. Hasta que después me empecé a leer un poquito respecto a la historia. Vi algunos videos de algunos segmentos donde ella participó en varias telenovelas. Y resulta que en una de las más conocidas o de las más donde se tiene más en cuenta, pues es de doña Victoria Montenegro de la Vega, mejor dicho, era del personaje que era de la mamá de Fernando, ajá, en la telenovela esta de María la del Barrio, ¿no? Ya saben, a mucha honra, ¿no? María la del Barrio, soy, ya no es cierto. Bueno, pues ese personaje fue el que más la gente ha recordado, pues porque era una señora bien vestida, güeraza, de ojo verde, imagínense nada más, una piel preciosa, bien maquillada, perfumada, una cosa hermosísima. Ah, pero cuando veía a esta María que se revolcaba en la tierra, se veía sucia, ay, no, quítala, está muy sucia, no, es una cosa espantosa, asquerosa, bueno, no asquerosa, pero sí, o sea, no le gustaba nada era demasiado limpia la señora, ¿ok? Demasiado perfeccionista en todos los sentidos, ¿ok? Y aparte, pues en su momento, pues quería mucho en ese entonces, pues a su esposo, que era don Ricardo Blum, imagínense. Bueno, pues fueron actorzazos en su momento y que fueron de los más recordados y demasiado, amados en el público mexicano y más en la cultura popular. Entonces, pues en su momento, pues ella fue más reconocida por este personaje, doña Victoria, de María la del Barrio. Sin embargo, doña Irán Eori también fue reconocida porque hace mucho tiempo, fíjense, en el año del 68 más o menos en esos años, se estaba rodando una película. Esa película pues no tenía como que digamos a la actriz indicada hasta que un día la escritora Yolanda Vargas Dulce
se da cuenta de que llega una muchacha alta, guapa, como les voy a repetir, ojo verde, una cosa hermosísima, flaquísima, flaca, o sea, flaca en el sentido que se veía una silueta espectacular, y como en ese entonces pues ya estaba empezando a tener, digamos, varias mancuernas, varias participaciones en telenovelas, en algunos programas, tanto en otros, por ejemplo, en España, en Argentina, en Italia, entonces ya tenía como más o menos una referencia de quién era esta chica. Pues resulta ser que Yolanda Vargas pues contrata a Irane Ori, y Irane Ori hace a la primer Rubí, ¿ok? Actualmente pues las vimos de lo mejor que fue Bárbara Mori, de lo espectacular que fue Angelique Boyer como Teresa, y ya de lo más chundo o asquerosito pues Camila Sodi. Entonces pues bueno, fíjense, lo más espectacular lo tuvieron que tundir en menos de 30 segundos. Entonces pues es una lástima que tengan que darle papeles a personas reconocidas, a personas pues que son cultas, a personajes, pues, lo siento por decir esto, pero a personajes pichurrientos, ¿no? A personas que de plano, pues, no tienen, digamos, nada de carisma. O sea, de verdad, pues, como diríamos nosotros vulgarmente, hay códigos postales, ¿ok? Bueno, resulta que, bueno, vamos a empezar con quién era doña Irane Ori, ¿ok? Resulta que Irán, pues, la señora Irán se llamaba realmente Elvira Teresa Eori Sidi, ¿ok? Pero resulta ser que ella adopta este nombre porque ella nació en ese país, en Teherán, Irán. Fíjense, estamos hablando de un país que es bastante estricto en sus leyes, en la forma en cómo trata a las mujeres. Vimos el caso de esta chica, Masha Amini, cómo lamentablemente pues acabaron con ella, cómo inclusive son obligadas a ponerse algo que ni siquiera les gusta, e inclusive lo hemos escuchado en varias noticias, les prohíben ir a la escuela, les prohíben ir a los salones de belleza, les prohíben inclusive ir a ser profesionistas, hasta a ser policías. O sea, llegan a un grado de locura total, llegan a un grado de fanatismo, si se le puede decir de esa manera, porque inclusive todo lo justifican que por la religión, todo lo justifican que porque es orden de Alá, sin saber que lamentablemente pues Mahoma tenía dos hijas, una que se llamaba Zeynep y otra que se llamaba Fatma. O sea, lamentablemente repudian a las mujeres sin saber que su profeta tenía hijas mujeres. Imagínense nada más, y quedan su adoración. Eso es lo que según dicta el Corán. Eso es lo que yo sé también, y eso es lo que se dice en muchos libros de historia. No sé ustedes. Pero bueno, doña Irane Ori, fíjense que nace un 21 de octubre de 1938 en Teherán, Irán. Y después fallece lamentablemente el 10 de marzo de 2002 aquí en la Ciudad de México. Pero fíjense lo que es chistoso. Doña Irán no nació en Teherán, o sea, se registró allá. Sin embargo, lo último que se sabe es que como había conflictos en ese entonces, estábamos empezando lo que lamentablemente conocemos como Segunda Guerra Mundial, lo que lamentablemente conocemos con el caso del Holocausto, lo que pasó en Italia, lo que estaba pasando en Japón, lo de las bombas atómicas, imagínense, ya muchas cosas muy, muy tristes. Bueno, la toma de Polonia, imagínense, de algunas tomas de algunas ciudades por parte de Alemania. Bueno, estos conflictos también afectaron mucho a la familia de Irán en su momento, porque pues eran de ascendencia judía, esa es una. La otra, pues en este caso acuérdense que lamentablemente pues a estas personas que profesaban esa religión o que eran descendientes de esa religión, pues miren, pues los aniquilaban sin piedad alguna. Entonces, bueno, el señor, el papá de Irán, que era de origen austriaco, de nombre, Friedrich Emil, ajá, resulta que como él trabajaba en gobierno en su momento para el gobierno de Austria y también tenía cobertura con otros países, pues se va de refugiado político. Se lleva a su esposa de nombre Angela Siri y se sabe que se establecieron en donde creen, en Estambul, Turquía, ¿ok? O sea, imagínense. Entonces, que de hecho, dato interesante, la mamá sí es originaria de Turquía. Toda la familia de la mamá de Irán era de allá de Estambul. Entonces resulta ser que, bueno, como en ese entonces Estambul era una ciudad un poco tranquila, no había tantos problemas, empezaba la modernidad allá precisamente en ese país, empezaban los diferentes cambios, porque si se dan cuenta, en un lado de Estambul están los edificios, todos los lugares como que más avanzados tecnológicamente, y al otro lado cruzando el puente están las ciudades más pues más antiguitas, ¿no? Están las catedrales, están las mezquitas, están las casas hechas de piedra, están como que los lugares donde inclusive hacen sus oraciones, hacen todo, ¿no? Como les vuelvo a decir, tienen sus viejas costumbres. O sea, está dividido la vieja Estambul
y la Nueva Estambul, así es como se conoce. Si algún día van de viaje, pues ahora sí que saben por qué, porque en este caso pues está como que subdividido. Entonces pues muchos se han quedado pues en ese, como que en esa época y otros han querido modernizarse, ¿ok? Entonces bueno, se sabe que bueno, la familia de Irán tanto padre, madre como familiares pues se establecieron en Estambul. Sin embargo, se van otra vez a Marruecos, de Marruecos se van para Irán y ahí es donde más o menos se establecen, ahí es donde nace doña Irán Eori. Pasa su vida, lo que es infancia, parte de lo que es la secundaria, hasta que, fíjense que en el año de 1954, no, fíjense, a los 16 años, fíjense, cuando se va a Marruecos, gana un concurso de belleza, ¿ok? Y lo mejor de todo es que estaba hermosísima, o sea, que no sé, que no quería estar con esta señora, con Irán Neori. O sea, preciosísima, digo, cara blanca, ojos verdes, imagínense nada más güeraza. Ay, una cosa hermosísima. Entonces, bueno, a la gente le encantó, porque aparte de eso, no tan solo era modelo, era bailarina. Empezaba a tener como sus primeras coreografías. De hecho, se quería dedicar todo esto de lo que era el baile, o sea, no se iba a dedicar a ser actriz. Hasta que, bueno, un día deciden invitarla a varios programas allá en Marruecos. Pero después de Marruecos, pues obviamente su mamá y su papá pues se deciden trasladar a España porque sabiendo que ya está un poco más tranquilo, lo que por esta situación que les voy a repetir, empezaba como que la industria de la televisión y de la radio en ese entonces. Bueno, resulta que ya en ese momento doña Irán empieza a entrar en diferentes programas, en ese entonces teleteatros, pero resulta que hay una película que en este caso pues donde empieza ella a debutar, se hace llamar ay déjenme buscar, El Diablo toca la flauta, esa es de 1954. Esta película pues bueno, fue la que hizo que pues fue una participación como que más o menos chiquita, pero al darse cuenta de la silueta, del físico que tenía precisamente Irán, bueno, la gente se quedó impresionada, tanto así que hubo otra película que protagonizó ella, o sea, oficialmente, pues en este caso su belleza le ayudó muchísimo, sobre todo el hecho de que en este caso a la gente no le gustó que pusieran pues a un personaje pues que se supone que era hermoso, pues ya casi poniéndolo en el de adorno nada más, o sea, que no hiciera absolutamente nada, como un mueble, en pocas palabras, ¿no? Entonces resulta ser que hacen un experimento, por así llamarlo, hacen otra película, no me acuerdo cómo se llama, creo que son Las Cerraduras de Hierro, algo así se llama así de esa película. La situación fue que como estaba muy subida de tono, o sea, tenía escenas muy provocativas, y en este caso estaba Doña Irán con el protagonista, pues resulta que fue cancelada. O sea, de la noche a la mañana, pues decidieron censurarla por lo fuerte que estaba. Entonces, bueno, se va a Italia, se va por unos meses, sabiendo que ya tenía como que una carrera, por así decirlo, ya empezando en su momento. También hace algunos programas en Italia, hace algunas participaciones en estos teleteatros, hasta que un día llega a Argentina. Ahí es donde empieza el primer romance. Fíjense nada más. Bueno, se hicieron dos versiones, una en México y en otra de Argentina, de una telenovela llamada El amor tiene cara de mujer. La versión que hizo ella, la primerita, pues ella no era no era protagonista, era personaje antagonista, ¿ok? Digamos que era como que la amiga, pues la amiga buena de la protagonista, ¿no? La que no era de meterse en problemas. En esta versión conoce a un personaje de nombre Sandro. Sandro González creo que se llamaba en ese entonces. Él era joven, él tenía 19 años, Irán tenía 18, imagínense, nada más empezando a trabajar a los 18 años, sino que se queja de 25, 23, ay no manches, ¿no? Ay no, gracias millennial, no es cierto. Resulta ser que bueno, se empiezan a conocer, empiezan a interactuar entre ellos dos. Ay, hola, ¿cómo estás? No, qué bien, que muchas gracias. Ay, ¿de dónde eres? No, pues que yo soy de Argentina. Ah, no, que yo soy de España, ¿no? Por decirlo así. Porque, pues, para empezar, pues no sabía ni qué nacionalidad. O bueno, sí lo decía, pero por la timidez y porque sabemos cómo son los antecedentes de este país, a lo mejor yo creo que también tenía ese miedo de que fuese excluida por el hecho de ser de un país bastante agresivo, ¿ok? Entonces, bueno, ya se empezaban a conocer y bueno, empezaron a tener una relación formal a tal grado de que se iban a casar al siguiente año.
Pero llega doña Chismosa, o mejor dicho, la mamá de la pobre de Irán, que de plano decían que era demasiado pesada, pero demasiado pesada, porque fíjense, yo creo que en este caso, por el trauma que tenía de los acontecimientos, de los conflictos, tanto internacionales como en cualquier país, tanto de las situaciones económicas, de las situaciones sociales que vive cada país, por la falta de dinero, o inclusive porque tuvo inclusive pleitos con el esposo, o también porque repudió el hecho de ser mamá, quién sabe por qué traumas haya pasado la señora, siempre era de estar presione y acosando a Irán. Entonces, en su momento, pues la señora se enojó e intervino en una relación que ni siquiera ella, para colmo, pues debió haberse metido porque, para empezar, ni le estaba haciendo nada el señor Sandro. Porque inclusive decían que era una pareja bastante correcta, que era primera que llegaba, última que terminaba. O sea, así de fácil, ¿eh? O sea, eran digamos, constantes y eran demasiado equitativos, o equilibrados, mejor dicho, tanto en su trabajo como en su vida amorosa. Entonces, fíjense, la señora fue tan chantajista, perdón, tan repulsiva, que a su propia hija sin consentimiento la mandó a México, ¿ok? Mientras que al otro casi lo manda a la cárcel porque según andaba abusando de la pobre chamaca. ¿Saben a quién iba a mandar la señora a la cárcel? Al que le apodan Sandro de América. Bueno, es cantante argentino que dicen que, bueno, en su momento fue bastante sonado entre los años 50, 60. Imagínense, a un artista que en su momento, y que yo creo que mucha gente lo sigue escuchando, el famoso Sandro de América. Aquí más o menos en México se escuchó, pero dicen que fue un cantante bastante reconocidísimo a nivel internacional. Que una señora se le pusiera como loca, imagínense. Y lo peor de todo, que nunca dejara feliz a su hija, que siempre la hiciera infeliz, ¿ok? Y peor aún, chantajeándola, o sea, violentándola psicológicamente hablando. Bueno, en México llega, en su momento pues llega sola, y es cuando conoce a esta señora Yolanda Vargas Dolce. Según se dice que la conoció un director, pero no es cierto. La señora Yolanda Vargas Dolce fue la misma que vio a Irán un día que estaba entonces se dice que en la XW, es una leyenda urbana, que se dice que se encontraron en los pasillos de la XW, que un día Irán estaba para el casting de una telenovela, y resulta que la señora, pues que era reconocida en su momento, era el pilar en ese entonces de las primeras novelas que había, o bueno, de las primeras telenovelas que estaban transmitiendo para Televisa. Ya saben que antes era Televisa, ahora es Telerisa, o Telebasura, como muchos le cuentan. Pues resulta ser que entre ellas empiezan a haber una cierta plática. Le dicen, no, pues estás muy bonito, oye, pues tienes el carisma, tienes la elegancia, tienes todo lo que se necesita para ser el personaje que obviamente quiero reflejar en las pantallas, ¿ok? ¿Te gustaría participar en una de mis películas? En ese entonces, fíjense, Ruby no era una novela que tú podías leer así o sea, de libro. Era una fotonovela, era como un cómic. O sea, en ese entonces, si ustedes se quejan de que Stan Lee ya falleció, o piensan que Stan Lee fue el primero en los cómics, pues la verdad es que no. Los primeros, bueno, en ese entonces eran fotonovelas, y entonces de esas fotonovelas, pues era como el cómic, o sea, pero eran de romance, imagínense nada más. Y luego salían unas escenas, ay, Jesucristo vencedor. Y bueno, Rubí, digamos, fue como que el más polémico. Mire, estaba Raratonga, creo que se llamaba así. Una que se llamaba, Yesenia. Luego otra que se llamaba, ay, no me acuerdo. Bueno, esta de Rubí. Ay, no me acuerdo. ¿Qué doña Bárbara? No me acuerdo. Ay, se me fue el otro. Creo que le apodaban el ojo de vidrio. Bueno, salió como fotonovela, pero después salió como radionovela. Entonces empezaba a hacer ese tipo de cosas, pues para el público, ¿no? De manera abierta, ¿ok? Bueno, se realiza Rubí aquí precisamente en México, en el año de 1968, ajá, por más o menos en estos años, junto con Aldo Monti y Carlos Bracho. En ese entonces, pues como que los mejores galanes que había en ese entonces. Pero aquí el detalle fue, y mucha gente pues lo ha manejado como mucha discusión, es que como el acento el acento español, lo tenía demasiado avanzado, pues tuvieron que doblarle la voz para obviamente, pues que no hubiera ese tipo de diferencias culturales. ¿Sí me explico? O sea, tuvieron que ponerle una actriz de doblaje
para que en este caso no se le notara ese acento tan molesto que para nosotros, para mucho más o menos, lo cabea. Ay, no es cierto. Bueno, así según hablan, ¿verdad? Pero bueno, más o menos así los he escuchado, ¿ok? Bueno, a mucha gente, pues, siempre como que ha tenido esa duda de que si realmente era ella o era una actriz de doblaje. Se dice que era esta señora Norma Lazareno o era esta señora Irma Lozano, no me acuerdo, o Evangelina Elizondo, no me acuerdo quién es de esas tres actrices, pero se dice que fue la voz doblada de una de esas actrices que sustituyó a Irán para esta película. Y aún así tuvo un éxito, pero fuerte, o sea, porque era la chica como que según decente, bien buena onda, de somos amiguis, ¿no? O sea, de entre comadres, por así decirlo, pero que según, miren, por detrás te tiraba hasta de lo peor y era demasiado ambiciosa, ¿no? Aquí la situación es que era de piel sumamente clarita, o sea, güeraza, de ojo verde y cabello castaño, y luego se vestía bien provocativa, aunque bueno, según era chica bien, pero pues, se notaba que era bien traviesa, era bien, ¿cómo de explicarlo? Pícara, vamos a decirlo así, ¿ok? Entonces, bueno, siempre se tuvo esa duda y hasta el día de hoy, pues se sigue considerando Doña Irene Ori como la primera Rubí. En el 98, bueno, sí, gracias a este éxito que tuvo, después tuvo otras participaciones ya más fuertes, ya sea como antagonista o también como protagonista. De hecho, la película, bueno, de las tres novelas más sonadas en su carrera artística, está una que se llama El amor tiene cara de mujer, una que hizo, por ejemplo, con Silvia Eugenia Derbez, con Irma Lozano, que es la que les digo que pudo haberle doblado la voz, y con Lucy Gallardo del año 1971, ¿ok? Esa es la versión que se corre del amor tiene cara de mujer aquí en México. En Puerto Rico hizo otra, esta no sé si bueno, se sabe que esta la hizo con otro personaje, no me acuerdo si fue con Joaquín Cordero o fue con este señor, Enrique Álvarez Félix, es lo que se sabe, ¿ok? O con este señor Juan Ferrara, bueno, ahí está como que revuelto, pero la versión oficial que se corre aquí en México es la de que hizo con doña Silvia Derbez, Irma Lozano y Lucy Gallardo de El amor tiene cara de mujer. La que les vuelvo a repetir es la de María la del barrio. ¡Ah! No es cierto. Es la que hizo con Thalía, Fernando Colunga y Tatica Toral de ¡Maldita Lisiana! ¿No? Entonces, ¿no? O Casas besando a la Lisiana, ¿no? O Osvaldo Benavides, que era Nandito, Luica Paleta, ¿quién más? Carmen Salinas, salía Dinón Sevilla, imagínense nada más, la rombera, ¿no? O sea, esa sí era pleitera, pero finolis, o sea, no como la otra vulgar asquerosa, ¿ok? Bueno, y pues fue de la novela más, reconocida para ella y fue como que el más recordado en la historia de la cultura popular y más que nada en la televisión. Pero aquí es donde empieza, digamos, el dilema o donde consideran que la señora intervino, en donde supuestamente fue la destrucción de una relación. Bueno, sabemos que lamentablemente, pues, Mario Moreno Cantinflas no era la persona que decía ser. O sea, pudo haber sido el mejor mimo o el mejor comediante tan gracioso que todo mundo nos quiere reflejar. Pero lamentablemente era grosero, era hipócrita, era doble cara y fue un mal padre. Y peor aún, pues nunca supo administrar su dinero. Triste y lamentablemente nunca fue responsable de sus actos, ni por el hecho de ser padre. Se sabe que Mario Moreno estaba tan obsesionado con Irán, estaba tan enamorado de Irán, que inclusive seguía casi a Irán. En pocas palabras la estaba acosando sin que ella se diera cuenta. Según que porque la admiraba, por las ramitas, según es lo que decía este señor. Aparte de eso, era vulgar. Ustedes sabrán que este señor tuvo un hijo, que por mí creo que se está quemando en el infierno. Que pues de plano pues también hizo lo mismo. Abandonó 3 hijos, corrió a la esposa y dejó una cortesana como su heredera. No voy a decir bien no voy a decir la palabra, pero porque por lo menos yo sí tengo educación. No creo que esta señora, pues yo creo que ni terminó el telekinder, ¿ok? Pero bueno. La situación es que a Irán siempre se le ha culpabilizado porque estuvo supuestamente en la relación con el tal Cantinflas. La situación real es que Cantinflas siempre estuvo acosando a la pobre señora, 1, y 2, la tenía como la segunda, o sea, como la casa chica. Tercero, se sabe que, para empezar, el hijo o el hombre que se está quemando en el infierno, pues no era su hijo, era adoptado.
¿Por qué? Se sabe que este señor, aparte de que era vulgar y que era puerco, tuvo una relación extramarital sabiendo que estaba casado. Uno, con una señora llamada Valentina Ivanova. La señora fallece. Este señor tiene una relación con una chica en Estados Unidos. La chica en Estados Unidos tenía un problema personal y psicológico. Este señor le paga 120,000, creo que $120,000 en ese entonces. Fíjense, imagínense un dineral a cambio del hijo. Bueno, casi lo adopta, se lo regaló. Hay que ser reales y concisos. Lo registra a nombre de la que era su esposa fallecida. Y sabemos que se hace llamar Mario Moreno Ivanova. Es este tipejo que según se las vivió de ser millonario cuando era una porquería de persona. ¿Ok? Lamentablemente nos hemos dado cuenta que la gente que se supone que son ídolos crea realmente porquerías, crea realmente parásitos y crea gente que lamentablemente en vez de forzar la cultura, por así decirlo, en vez de retomar lo que en su momento sus padres hicieron, en vez de hacer mucho más de lo que se supone que aportaron esas celebridades, lo friegan en menos de 5 segundos. ¿En qué? En excesos, en sustancias, en mujeres, en abandonos, en, no sé, en problemas fiscales. O sea, hacen un completo desastre. Y esta situación es un ejemplo claro de que en este caso el hijo fue el reflejo del papá. ¿Ok? Y lo triste de todo este caso es que dejó en mal a una señora que lo único que buscaba era pues una estabilidad, una paz mental y una paz física, porque también estaba viendo presiones por parte de la mamá. Lo peor del caso es que como la mamá estaba tan ardida, estaba tan, no sé, estaba tan loquita, por así decirlo, y que me disculpe la señora, y que mis palabras no la ofendan, pero es que de plano sí la acosaba y se presionaba mucho a Irán. Inclusive cuando ella se volvió a casar y estuvo juntada 20 años, imagínense, ¿quién no aguanta una persona más de 20 años? Siempre decía, es que tú eres mejor que... No, es que Mario era mejor que tú. Es que Mario ganaba mejor que tú. Es que Mario esto, es que Mario el otro, es que Mario hizo esto, es que Mario hizo lo aquello. Perdón, pero creo que en este caso el esposo de Irán tenía más educación que el otro vulgar. Y eso que estamos hablando de un ídolo. Entonces, bueno, en pocas palabras, fíjense, como el señor le enseñó lo que es el chantaje, lo que le enseñó lo que es la risa, lo que le enseñó lo que es la sátira, el hecho de según hacer comedia a costa del sufrimiento de la gente, el mocoso le hacía maldades a Irán y todavía el otro mugroso se los aplaudía. Imagínense qué sufrimiento, porque tener que sufrir presiones en su casa y tener que sufrir berrinches y presiones de un mocoso voy a ser sincero y voy a ser muy directo, era el entenado. Aquí nosotros vulgarmente le decimos el entenado, el bastardo, el bueno para nada, el excluido, el renegado, ¿ok? O sea, porque eso es lo que creó el Señor. Creó al entenado, no creó a un hijo que realmente se preocupe por la estabilidad física, emocional e intelectual. Se preocupó por gastarse el dinero hasta donde no pudo. Y hasta que después se está quemando y achicharrando en el infierno. Entonces, bueno. Y que lamentablemente, pues eso le estén pagando 3 hijos, o creo que son 4. Ajá, más la esposa. Tener que sufrir deudas, tener que sufrir problemas económicos, ataques, o sea, en este caso de la gente, inclusive repudios, porque ha llegado a pasar que inclusive en las mismas tiendas, imagínense nada más, la gente por el hecho de mencionar el nombre de este señor, hasta le cierran las puertas de los negocios. Vean nada más a qué nivel de agresión sufre una persona. Bueno, pues esto fue lo que le pasó a Irán. Ajá, o sea, se generó como esta tipo cadenita. Tanto así que lamentablemente, bueno, pues bueno, lo único estable fue que al parecer pues tuvo a su pareja, ¿no? Y que lo mejor de todo es que pues él a su esposo lo conoció en las instalaciones de ahí de la televisora. Este señor pues bueno no hacía tantas participaciones así que ustedes digan pues que deslumbrantes o que impresionantes. No, era como un personaje así como que de cuadro o que para programas unitarios. De hecho, este personaje estaba más en fotonovelas, estaba más en portadas de revista, en artículos así de cultura, también en algunas secciones de revistas de esa época. Este señor
se hace llamar Carlos Monden, así se llamaba este icónico actor, era actor de origen peruano, creo que si no me equivoco, no, era chileno el señor, Carlos Monden era chileno, y resulta ser que se conocieron precisamente en las instalaciones de la televisora, de hecho recientemente que termina María la del Barrio, termina creo que en el 2000 aproximadamente, creo que sí, antes del 2000, ellos ya tenían una relación de pareja. O sea, ellos se conocieron como novios, pero nunca se casaron. Estuvieron más de 20 años, imagínense nada más. Bueno, se sabe que se establece en este tiempo, me imagino que fue antes, ajá, que se conocen Carlos Monden y Irane Ori. Se conoce, bueno, con este señor creo que termina en el año de los 70, algo así entre los 70, 80 años aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, conoce a este señor Carlos Monden, tiene una relación bastante estable, imagínense, combinaron su trabajo con la vida personal y muy bien, o sea, de una manera equilibrada. Duraron 20 años, imagínense, hasta que, bueno, fíjense, como obviamente ya tenía como que estas habilidades artísticas un poquito más bien lijadas, bien, muy bien estimuladas, decide hacer una obra de teatro doñeran que se llamaba Viva México y olé, olé, ¿no? Bueno, pero al parecer pues a la gente no le gustó porque según decían que no le entendían, que era un musical bastante barato, que era bastante lento, que quién sabe qué, que porque los vestuarios, o sea, un sinfín de excusas muy locas. Y pues en este caso le estresó mucho a Doña Irán porque tenía que pagarle bailarines, escenografía, la renta del escenario, música, vestuarios. Entonces lamentablemente tuvo problemas muy fuertes en cuestiones físicas, dolores de cabeza, estrés, ansiedad, problemas depresivos, hasta que después se confirma que tenía algo que se llama síndrome de Disfanger, que al parecer es como una tipo esclerosis, pero en este caso le estaba afectando el lado derecho del cuerpo, es decir, ya no lo podía mover en el 80%, casi el 100%. Lamentablemente esto le genera un problema en el que ella un día se marea. ¿Ok? Se marea y en efecto al parecer le da un edema cerebral, es decir, estaba propensa a sufrir un derrame en ese entonces. Si ustedes se dan cuenta, la última entrevista pues habla con una lentitud, a veces como que se queda pausada, a veces ya no responde correctamente las respuestas, inclusive creo que el señor tenía que intervenir para contestar por ella, e inclusive pues muchas veces la señora se empezaba como que a tocar la cabeza o el cabello para que no tuviera ese tipo de recaídas, inclusive se veía como que asustada, porque ella decía, yo pensaba que en ese momento ya me iba a morir, o sea, yo de verdad pensaba que ya no estaba más en este mundo. Y bueno, lamentablemente por esta situación, pues ya la gente se olvida de ella, Talia se olvida de ella, muy mal agradecida, ¿no creen ustedes? Fernando Colunga se olvida de ella, nadie se pregunta por Doña Irán, todos se hacen guajes en ese entonces, nadie sabe de la pobre Doña Irán, y lamentablemente hasta el día que falleció, sí es cuando se preocuparon. Ay, ¿dónde está la señora Irán? Ay, ¿dónde está Irán? Ay, vamos a ir a comer con Doña Irán. Pero después les dijeron, ¿saben qué? Pues ya lamentablemente falleció. Falleció de un derrame cerebral en el hospital libanés, si no me equivoco. En ese entonces, a la edad de 65 años. Imagínense, 64 años, imagínense, casi los 65. Y si estuviese viva, ¿sabía qué edad tendría? 85 años. Todavía tuviésemos Irán para rato. Imagínense, hubiese sido un personaje que, bueno, tuvo el potencial, de enseñarnos lo que la cultura de Oriente ha restringido en Occidente. Nos hubiese enseñado qué es lo que está bien en Oriente y qué lo pudiésemos plantear para darnos a conocer mucho mejor allá. Y yo ya me di cuenta. Si hablásemos de personajes que en este caso también han sufrido igual en Oriente, lo mismo pasa en Occidente. Todos, como yo se los vuelvo a repetir, no todos somos perfectos y nos dimos cuenta. Por eso fue tan increíble que este personaje, como les comento, el de Aturcada, se tomase el tiempo y el atrevimiento, y se lo agradezco muchísimo por haber visto este video. Y creo que el aprendizaje es muy bueno. No tan solo es Don Mehmet, es también Irán, es cualquier otro personaje que lamentablemente sufre este shock cultural, este shock social de no saber pues qué hacer en este mundo. Y lo peor del caso, siempre son repudiados, siempre son criticados, más por sus escándalos que por las buenas acciones que realizaron. Estas buenas acciones que, imagínense nada más, ser una protagonista menos de 15 años,
ser un artista nata, ser un personaje que conoció la cultura de muchos otros países, estudiada, culta, bien preparada, teniendo hombres de a montón, hasta inclusive a su edad todavía seguía parando el tráfico. Imagínense, para que cayera en algo, perdón por decirlo, tan naco. De verdad, pues en este caso qué lamentable que la gente sea así y qué lamentable que la gente pues en este caso pues no recuerda este tipo de personajes que la verdad sí, de verdad influyeron en su momento. La verdad es que es un personaje que yo me sorprendí a la primera de ver cómo es que tenía la capacidad tanto mental como física de ser un artista. Y más que nada rompiendo los estereotipos de un país como Irán, que es bastante estricto en sus leyes. No tan solo Irán, puede ser Afganistán, puede ser hasta inclusive Turquía, pueden ser cualquier país que en este caso justifiquen que nosotros seamos personas que en este caso, según no normalicemos sus normas morales. Entonces, bueno, eso es algo tan triste y pues en este caso que pues quieran culpar a la sociedad de algo que también ellos mucho dependen y más que nada artísticamente hablando y por eso decimos que en este caso el nombre la conoció como artista, no como precisamente un pueblo, ¿ok? Bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo esta historia tan increíble de Doña Ira Neori. La verdad a mí me pareció bastante increíble pues conocer a este personaje. Yo no tenía idea quién era, pero un día como les vuelvo a repetir, pues mi mamá preguntó por ella y pues bueno, yo no sabía en ese entonces hasta que la investigué y la verdad me quedé de a 6. La verdad es un personaje que es bastante preciosísimo y de verdad pues hay que aprenderle demasiado, sobre todo en esta parte de lo que es la cultura y la manera en cómo ahora entendemos por qué tienen diferentes formas de vida tanto en un país como en el otro. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo esta historia y todas las que ya están disponibles. Recuerden que obviamente pues se sigan suscribiendo a este canal, dándole like a este y a otros videos que ya están completamente disponibles, porque ya estamos casi a punto de llegar a los 500. Imagínense, 500 suscriptores. Es algo bastante impresionante. Entonces, síganse suscribiendo, los invito, por favor, denle like, comenten, por favor, repórtense todos los que están mencionados, no es cierto, obviamente, si les gustó, si no les gustó, si qué opinan, qué no opinan, qué no les pareció, que si les pareció, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, todo es completamente legal aquí, ¿ok? Y de igual forma, compártanlo para que obviamente se refuerce y se retome este tema y también a este personaje, que son muchísimos otros, porque la verdad se queda muy, bueno, Doña Irán, pues esa es de plano, digamos, pues eterna, ¿no? Y es irreemplazable. Pero hay muchísimos otros que también les hicieron las mismas fregaderas, ¿ok? Bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo esta historia y obviamente les agradezco muchísimo el estar aquí viendo un nuevo video y todos los que están ya completamente disponibles. Mi nombre es Oren Castañeda, muchísimas gracias a todos y recuerden una cosa, en este espacio a mí y a todos se nos permite hablar porque el silencio es la peor mentira. Así que nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias a todos, hasta luego, bye bye, gracias.